Hoy contamos con el privilegio de que un pastor de la Alianza Cristiana y Misionera en Haití está con nosotros y lo acompaña su esposa, Eddie y Ada. Dios les bendiga. Y para aquellos que no me conocen, mi nombre es Sergio Morales y tengo el privilegio de pastorear en esta iglesia hermosa. Hoy nos encontramos en el quinto y último episodio de la serie Transiciones. Y es una serie donde nos hemos estacionado por estas últimas 5 semanas en esta porción bíblica que se encuentra en Apocalipsis 3, del verso 14 al 22. Y voy a leer la porción por última vez en esta serie. Mi oración es que mientras lo leamos y mientras estemos aprendiendo de lo que Dios tiene para nosotros, el Espíritu Santo ponga alguna palabra, como que le ponga una luz, enfoque una palabra, tanto así que se quede grabada en su mente y en sus corazones. Pongámonos de pie para leer la palabra de Dios. Apocalipsis 3 del 14 al 22, que lee de la siguiente manera en la Nueva Traducción Viviente. Mensaje a la iglesia de la Odisea. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de la Odisea. Este es el mensaje de aquel que es el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la nueva creación de Dios. Yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente. Como quisieras que fuera lo uno o lo otro. Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, pero no te das cuenta que eres un infeliz y un miserable, eres pobre, ciego y estás desnudo. Así que te aconsejo que de mí compres oro, un oro purificado por fuego, y entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí, y así no tendrás vergüenza por tu desnudez. Y compra ungüento para tus ojos, para que así puedas ver. Yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono. Y el verso 22 es el que nos vamos a estar concentrando. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Voy a leerlo nuevamente. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Inclinen sus rostros ahí donde se encuentran. Bueno. Espíritu Santo, queremos escucharte. Cuentas con toda nuestra atención. Graba tu mensaje en nuestros corazones de tal manera que tengamos una idea clara de lo que tú hablas para nosotros y para la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Como les dije, hoy nos encontramos en el quinto y último episodio de la serie de Transiciones. Cada episodio de la serie ha profundizado en una de 5 transiciones
que Jesús ordena a la iglesia conocida antiguamente como la Odisea. Las primeras 4 transiciones fueron de la tibieza al calor espiritual, de la riqueza material a la riqueza espiritual. El episodio 3 de la indiferencia a la diligencia. Y el episodio número 4 de la enemistad con Dios a la amistad con Dios. Y hoy estaremos profundizando en la última transición que aparece en ese último verso de la porción bíblica en Apocalipsis 3, 22. De ignorar a escuchar y entender el Espíritu. De ignorar a escuchar y entender al Espíritu. La porción bíblica de Apocalipsis 3, 14 al 22 termina de la siguiente manera, y quiero regresar un momento a ese verso 22. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que dice a las iglesias. De modo que podemos concluir que ese mensaje dirigido originalmente a los creyentes de la ciudad de la Odisea muy bien puede aplicarnos a nosotros, porque Jesús está diciendo: todo el que tenga oídos para oír debe escuchar y entender lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Y la iglesia es la misma en aquel tiempo y es la misma ahora. Algo que me llama mucho la atención en ese verso es el uso de las palabras escuchar y entender. Así que busqué la definición de ambas y esto fue lo que encontré. Escuchar se refiere a prestar atención especial a lo que se oye. Escuchar muchas veces puede relacionarse con la concentración y el enfoque hacia determinado flujo de información. Y entender, por su parte, es tener una idea clara de las cosas que se está escuchando. Otra forma de leer ese verso 22 es: presten atención a lo que el Espíritu les habla de tal manera que tengan una idea clara de lo que quiere decirle a las iglesias. Presten atención de tal manera que puedan tener una idea clara a lo que el Espíritu está diciendo. Ahora bien, debemos recordar que ese mensaje por parte de Jesús era dirigido hacia una comunidad de creyentes. Y esa comunidad de creyentes tenía algo en particular, es que estaban sufriendo de tibieza espiritual. Y luego de recomendarle varias cosas para tratar su tibieza espiritual, cierra diciéndole: su falta de claridad viene como resultado de no prestar atención a lo que dice el Espíritu. Y esta no es la primera vez que Jesús hace la conexión entre sus discípulos, sus aprendices o sus ovejas y la capacidad de distinguir o prestarle atención a la voz de Jesús. Si vamos a Juan 10 del 27 al 28, podemos ver el registro de las palabras de Jesús por parte del apóstol Juan, donde dice lo siguiente. Este es Jesús hablando. Verso 27. Mis ovejas que escuchan mi voz, prestan atención a mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y les doy vida eterna, y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas. Y ahí vemos nuevamente el uso de la palabra escuchar. Jesús describe a sus ovejas como aquellas que han desarrollado la disciplina de poder prestarle atención a su voz y seguirlo. Ahora bien, Jesús está hablando de una iglesia. Escuchen esto, miren la dicotomía. Creyentes que lo han confesado como su Señor y Salvador y que al mismo tiempo no saben prestar atención a la voz del Espíritu.
Y como no saben prestarle atención a la voz de lo que Jesús quiere decir, no tienen una idea clara de lo que Dios tiene para ellos. Y esto me lleva a hacerme esta pregunta de manera sincera. ¿Cómo está mi capacidad para prestarle atención a la voz de Jesús? En un tiempo donde hay tanto ruido, donde hay información, no puedes caminar, no puedes dar 2 pasos sin ver información en letreros, en radio, en el celular, en el teléfono, en el reloj inteligente. En un momento donde todos quieren que escuches algo o una voz, ¿cómo está nuestra capacidad de poder distinguir y prestarle atención a la voz de Jesús? Y para contestar esa pregunta de una manera sincera, se me hace sumamente fácil prestarle atención a la voz de Jesús unos domingos como hoy, que a las 9:30 estábamos orando. Y ahí se me hace bien fácil distinguir la voz de Jesús. Y sumamente difícil el resto de los días. Me atrevería a decir que esto es cierto para la mayoría de nosotros, por no decir todos. Ahora bien, escuchen esto. Me parece interesante que el indicador que usa Jesús para distinguir a un creyente que sufre tibieza espiritual es uno muy diferente al que nosotros usamos en las iglesias. ¿Me explico? Por lo general, en nuestras iglesias usamos la capacidad o la actividad religiosa y devocional para medir la temperatura espiritual de un creyente. Mientras más envuelto y mientras más trabaja, más caliente para Dios debe estar. Pero esto significa que aquellos hermanos o hermanas que se congregan, participan de los servicios activamente, oran unos por otros, leen y enseñan la Biblia, diezman y ofrendan, experimentan frecuentemente la manifestación del Espíritu Santo, entre muchas otras cosas más. Son quienes consideramos personas calientes espiritualmente hablando. Sin embargo, Jesús tiene un indicador muy diferente. Cuando leemos ese verso 22 en Apocalipsis, podemos ver que ese listado de cosas que nos impresionan a nosotros no le llaman la atención a Jesús. Jesús está mucho más interesado en nuestra capacidad, en la capacidad que tienen sus ovejas de escuchar y prestarle atención a su voz. Todos los días. Y no solo los días en que venimos a orar al templo. Todos los días. Pero pastor, eso es prácticamente imposible. Yo tengo tantas cosas para hacer. Y tengo tantas actividades en el día. ¿Cómo luce una oveja que desea prestarle atención a la voz de Jesús todos los días? Para comenzar, son ovejas que no toman decisiones apresuradas. Las ovejas que saben distinguir y prestarle atención a Jesús, saben que ese momento es tan difícil que no pueden tomar decisiones apresuradas, porque saben que la prisa y el amor son incompatibles. Así que la prisa y Dios, quien es amor, también son incompatibles. Esas ovejas saben distinguir la voz de Jesús cuando el ruido de la ansiedad y la depresión aumentan su volumen y su intensidad. Son ovejas que piden dirección al Espíritu Santo antes de hablar y llegar a conclusiones. Son ovejas que consultan con la palabra de Dios antes de consultar con otras personas.
Son ovejas que saben vivir en contentamiento, en abundancia y escasez, en favor o en persecución, en salud o enfermedad, en alegría o sufrimiento. ¿Cómo está nuestra capacidad para escuchar y prestarle atención a la voz de Dios, a la voz de Jesús, en esos dos extremos? Porque cuando estoy saludable tengo una capacidad inmensa de escuchar a Jesús y decir: Jesús, tú estás conmigo, lo puedo sentir. Y en la enfermedad, los creyentes que viven como ovejas sin pastor son incapaces de vivir profundamente convencidos de que Jesús les prometió lo siguiente: yo les daré vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas. Y por eso creen las mentiras que las circunstancias negativas que enfrentan tienen la capacidad de alejarlos de la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. En otras palabras, los creyentes que no desarrollamos nuestra capacidad de escuchar y prestarle atención a la voz de Jesús, estamos condenados a vivir como ovejas que no tienen pastor. Porque las ovejas de Jesús saben prestarle atención a su voz. Y quiero, para aquellos que están tomando nota, que anoten este pensamiento. Nunca venceremos la tibieza espiritual si no desarrollamos la disciplina de prestarle atención a la voz de Jesús. Ignorar su voz resultará en que vivamos como ovejas sin pastor. ¿Y cómo desarrollamos esa disciplina? ¿A cuántas clases de discipulado tengo que ir para saber cómo distinguir la voz de Jesús? ¿Cuántos capítulos de la Biblia tengo que leer para distinguir la voz de Jesús? ¿Cuánto tiempo tengo que llevar en la iglesia para saber distinguir la voz de Jesús y del Espíritu Santo? Pues Jesús contesta esa pregunta primero, unos versos más arriba, y la contesta de una manera que no necesariamente nos encanta. Mira lo que dice el verso 19. Yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Es importante tomar en consideración que ese verso 19 está atado a la recomendación que Jesús está haciendo en el verso 18. Si repasamos las recomendaciones que Jesús hace en el verso 18, él dice: solo en mí, solo en Jesús encontraremos oro purificado. Aprendimos en el episodio número 1 que es la ilustración de la purificación de nuestra fe. Solo en Jesús encontramos ropas blancas adecuadas para vestirnos. La santidad para vestirnos con su presencia. Y solo en Jesús encontramos una visión espiritual clara. Lo que sana nuestra ceguera espiritual. Y en el verso 19, además de esas recomendaciones, Jesús dice: también de mí van a recibir corrección y disciplina. Comencemos con la primera herramienta para aprender a prestarle atención a la voz de Jesús. Herramienta número 1. Necesitamos la corrección de Jesús. Y cuando algo es corregido, se refiere a que es necesario rectificarlo o revertir un daño
o un fallo. De modo que podemos inferir que Jesús habla de la tibieza espiritual como algo que comienza con lo que el creyente cree en realidad. Es una visión distorsionada del evangelio. Son ideas del cristianismo con las que simpatizo, pero que al final terminan siendo algo que hay que rectificar. Los creyentes del primer siglo creían lo mismo. Por eso escribían cosas como lo que escribió el apóstol Juan en Primera de Juan 2, del 3 al 6. Podemos estar seguros de que conocemos a Dios, sí. Pero muchos de nosotros vivimos diciendo, podemos estar seguros que conocemos a Dios si nos conocemos en la Biblia, si servimos en la iglesia, si el Espíritu Santo se manifiesta, si hay bendición, si hay mucha gente en la iglesia, si la gente llegó y hubo un impacto brutal. Nosotros sabemos eso. Lo que pasa es que lo llevamos a la obediencia de manera diferente. Podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece a los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. De modo que para prestar atención a lo que el Espíritu quiere decir, prestar atención a la voz de Jesús, es necesario hacer dos cosas. Prestar atención a lo que dice Jesús en la Biblia, prestar atención a lo que estamos dispuestos a obedecer de eso que dijo Jesús. Quiero que anoten este otro pensamiento. Siguiendo el hilo de lo que Jesús está diciendo en la carta o en ese mensaje para la Odisea, la tibieza espiritual es la temporada donde intentamos prestarle atención a la voz del Espíritu y al mismo tiempo no estamos dispuestos a obedecer. Terminamos ignorando en lugar de escuchar lo que tiene que decirnos. Estamos escuchando, pero con mute puesto. Porque Jesús no solamente está interesado en que seamos oidores de la palabra. Él quiere que seamos hacedores. Por eso decía una y otra vez, el que tenga oído para escuchar, escuche, oiga. Y dijo, y si lo escuchas y lo pones en práctica, entonces eres sabio. Herramienta 1 es la corrección de Jesús. ¿Y cuál es la herramienta 2? La disciplina de Jesús. La disciplina de Jesús, escuchen bien, no puede ser confundida con el proceso de purificación de nuestra fe que se hace referencia en el verso 18. El oro purificado por fuego. Ambas, la disciplina y la purificación, envuelven, estos son similares, y es que envuelven temporadas dolorosas de sufrimiento. Sin embargo, se diferencian en el resultado final en nuestras almas. Por ejemplo, la purificación de nuestra fe o el horno de sufrimiento, como aprendimos en el episodio 1. Se refiere al proceso mediante el cual las circunstancias externas sacan a relucir las circunstancias internas de nuestra alma. ¿Me explico? De la misma manera que las altas temperaturas exponen las impurezas en el oro, asimismo las circunstancias difíciles exponen nuestras heridas internas y nuestras inclinaciones pecaminosas. La purificación de nuestra fe requiere que prestemos atención a lo que dicen nuestras almas y emociones en momentos de sufrimiento, porque precisamente
Es en esas respuestas y reacciones donde podemos identificar el estado verdadero de nuestra alma. El estado que no se maquilla. Nuestra alma detrás de la máscara de todo va a estar bien. Nuestra alma detrás de la máscara de estoy en victoria, hermano. De la misma manera que las impurezas del oro no tienen otra opción que salir a flote cuando se les aplica calor, nuestras heridas profundas e inclinaciones pecaminosas salen a la luz cuando se nos aplica dolor y sufrimiento. ¿Hay alguien que haya estado sufriendo de emociones inestables? Yo. ¿Te ha llevado eso a tomar decisiones informadas por las circunstancias externas? Yo. Pues es muy probable, quiero sugerirte lo siguiente, es muy probable que Dios le haya aumentado la temperatura al horno del sufrimiento en tu vida. Ahora bien, como dije en el episodio número 1, recuerda, Jesús no quiere infligirnos, Él no quiere crearnos las heridas profundas, Él quiere sanarlas, Él las expone. Resiste porque el resultado será tan hermoso como el oro purificado. Ahora bien, ya hablamos del proceso de purificación. La disciplina de Jesús tiene como objetivo primordial formar la persona de Jesús, formar la persona de Jesús en nuestras vidas, usando la verdad del Evangelio. Y eso es lo que los creyentes del primer siglo conocían como la renovación de nuestra mente, la transformación de nuestras vidas. Pero seamos sinceros, a nadie nos encanta la idea de que nos disciplinen y nos corrijan. Y es muy probable que ustedes, al igual que yo, reaccionen de la misma manera cuando somos confrontados con algo que creemos, dijimos, hicimos y necesita ser corregido. Yo por lo menos reacciono con 5 minutos de changuería y autojustificación. Es que me dijeron esto. Es que me hicieron lo otro. Es que mi intención no era esa. Es que tú no sabes cómo yo me estoy sintiendo. Y después de esos 5 minutos de changuería, con el pasar del tiempo he desarrollado la disciplina de prestarle atención a la tensión que causa en mí el que me corrijan o me disciplinen. He desarrollado la disciplina de esperar a que pasen esos 5 minutos de changuería y decirle, Jesús, ¿qué tienes que corregirme? ¿Cuál es la disciplina que viene de ti, que necesito? Y quiero compartirles 3 pensamientos que me han ayudado a vencer la changuería espiritual. 1, tome nota. La disciplina es una expresión de amor, no de castigo. Escúchalo de nuevo. La disciplina es una expresión de amor, no de castigo. Regresemos al verso 19. Yo, Jesús hablando, yo corrijo y disciplino a todos los que ¿qué? Los que amo. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. John Owen, en el libro La disciplina del Padre, escribió lo siguiente: el amor precede la disciplina. El amor precede la disciplina. Jesús corrige y disciplina porque nos ama.
Y no creo que haya muchos creyentes que estemos en desacuerdo con ese pensamiento. Es más, muchos de nosotros lo hemos usado con nuestros hijos o con estudiantes. Yo lo estoy haciendo porque te amo. Lo hemos dicho. Sin embargo, cuando nos toca a nosotros es diferente. Número 1, la disciplina es un acto de amor, no de castigo. La 2, la disciplina de Jesús busca corregir y formarnos a su imagen. Otro pensamiento que me ayuda a aceptar estos procesos es saberme tan amado por Jesús que Él quiere que yo sea transformado a su imagen y semejanza. Esto al mismo tiempo significa que hay hábitos en mi vida que tienen que ser intencionalmente deconstruidos. Estos hábitos son los que le dan paso a perpetuar mis inclinaciones pecaminosas. Y es por eso que necesito la disciplina de Jesús. Es por eso que necesitamos su disciplina, porque hay hábitos y cosas que se repiten en nuestra vida que han perpetuado nuestras inclinaciones pecaminosas. Ahora bien, aunque es muy probable que hayamos usado el lo estoy haciendo porque te amo, en algún momento, no se siente igual cuando se trata de nosotros. Y no se siente igual cuando se trata de ser disciplinado por nuestros hábitos e inclinaciones pecaminosas. Es como si en nuestras mentes estuviéramos claros que la disciplina de Jesús es una de sus expresiones de amor, pero en nuestra vida diaria pensamos, hablamos y actuamos como si en ese verso 19, en lugar de yo corrijo y disciplino, Jesús hubiese dicho, yo favorezco y evito toda clase de incomodidad y sufrimiento a todos los que amo. Pero eso no es lo que él dice. Él dijo, yo corrijo y disciplino. Es como si en efecto creyéramos el evangelio lo suficiente como para confesar que Jesús es nuestro Señor y Salvador, pero no lo suficiente como para obedecer y vivir eterna y abundantemente. Y si esa fuera nuestra versión del evangelio, ¿no nos hace esto practicantes de una versión del evangelio diferente a la de Jesús? Una versión del evangelio diferente a la de Jesús es aquella que resiste toda clase de corrección y disciplina. Sin embargo, esa versión del evangelio ignora que el sufrimiento de la disciplina divina de Jesús nos llevará a experimentar vida eterna y abundante. Sin embargo, la diversión y alegría momentánea del pecado nos llevará a experimentar muerte eterna. Hermanos, debemos estar alerta a esa versión del evangelio que usa nuestra comodidad y nuestras expectativas como indicador para medir el amor de Dios. Lo sé porque por un tiempo estuve viviendo esa versión de la fe. Y por eso, como resultado, pensaba que Dios no estaba cerca ni interesado por las situaciones difíciles que yo vivía. Y tengo que confesar que en estos últimos 2 años estuve luchando con Dios hasta que se deconstruyó esa versión del evangelio en mí. Específicamente con los eventos recientes de Teópolis Christian Academy. Es por eso que este proceso de cierre ha sido uno doloroso y al mismo tiempo he aprendido tanto de mí. He aprendido mucho de mis heridas profundas y de mis inclinaciones pecaminosas. Este proceso sirvió como el horno de sufrimiento al cual Jesús le subió la temperatura, pero culminó con la purificación de mi fe. A lo largo de estos 2 años pude ver cómo salieron a relucir esas heridas profundas que ya estaban allí,
mucho antes de yo ser pastor. Por ejemplo, una de mis heridas profundas era la del hijo que se siente lejos de su padre. Así que al ver cómo las cosas iban tan mal en la academia, empezaron a salir a flote todas esas miedos e inseguridades por las heridas que experimenté de niño. Llegaron momentos en ese proceso en los cuales pensaba, Dios no está tan interesado en lo que estoy pasando, fíjate. Él está demasiado ocupado en otras cosas y no me quiere prestar atención. Sin embargo, cuando comencé a prestarle atención a mis reacciones, a las circunstancias externas, comencé a aprender mucho de mis circunstancias internas. Estaban produciendo reacciones de miedo y enojo. Y con el tiempo llegué a entender algo acerca de mi alma y que todo esto no se trataba de la lejanía de Dios, sino de que mi alma tenía heridas profundas sin atender. Y las heridas profundas sin atender van a seguir hiriendo a otras personas, porque eso es lo que hacemos las personas heridas, herimos a los demás. Y esas heridas ya estaban en mi alma mucho antes de ser pastor. Pero las circunstancias recientes volvieron a hacer que todo eso saliera a flote. Y en este proceso de 2 años, fue uno largo, pero fue donde pude presentarle esas heridas a Jesús. Y como resultado han comenzado a sanarse. No están 100% sanas, pero no están como estaban hace 2 años atrás. Ahora puedo enfrentar las circunstancias actuales esperanzado de que Jesús tiene algo bueno, agradable y perfecto para nuestro futuro. Es como si en un principio ese proceso doloroso me hizo reaccionar como una oveja que no tiene un buen pastor. Pero al pasar del tiempo y prestarle atención a lo que decía mis emociones y pasarlas por el filtro de la verdad del evangelio, ahora puedo responder informado de que Jesús me dio vida eterna. Por lo tanto, estas circunstancias adversas no tienen la capacidad de matarme y mucho menos sacarme de su mano. Nada ni nadie nos puede apartar de la muerte de Dios. Pero hubo algo muy importante para que se diera aquella sanidad interior. Dejar que la verdad del evangelio sanara aquellas mentiras que había llegado a creer como verdad. Aquellas mentiras de que estaba solo, de que en mi fuerza lo iba a tener que hacer, de que yo estaba desventajado. En ese momento la corrección de Jesús era necesaria para sanar, porque tuve que sustituir las mentiras por la verdad del evangelio. Lo otro que aprendí en ese tiempo fueron mis inclinaciones pecaminosas. Y la principal es la inclinación pecaminosa de actuar y vivir con prisa. Prisa para tomar decisiones. Prisa para llegar a juicio y conclusiones. Prisa para defenderme cuando soy calumniado. Y esta última me dio duro. Porque es que aprendí de mí que uno de mis lenguajes de amor son las palabras de afirmación. Y las palabras de afirmación me pueden llevar al cielo. Y las críticas y las calumnias me llevan al lugar opuesto. Y mi frustración con ese proceso en el que empezaron a crearse narrativas y juicios, malentendidos y confusiones, y comenzaron a hablar cosas de mí, me llevó en ese momento, Jesús me llevó a Mateo 5, versos 11 al 12. Y mira lo que dice Mateo 5, versos 11 al 12.
Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra porque son mis seguidores. En ese momento, alégrense, estén contentos porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerde que ustedes no son especiales. A los profetas antiguos los persiguieron de la misma manera. Pero yo recuerdo que haber orado y recriminado a Jesús diciéndole, pero Jesús, es que están diciendo mentiras, están calumniándome, están inventando toda clase de cosas para dañar mi reputación. Jesús, tú no entiendes, están atentando contra mi carácter y mi testimonio está en juego. Y creo que ese verso 22 fue clave. Ese verso 22 en Apocalipsis, porque Jesús contesta, bueno, en lugar de estar prestando atención a lo que dicen los chismes, mentiras y murmuraciones, presten atención a lo que el Espíritu habla de tal manera que tengan una idea clara de lo que quiere decirle a las iglesias. Yo creo que tienes que cambiar el enfoque de tu atención. Porque mi dirección, la dirección del Espíritu, la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios, no se encuentra en las circunstancias externas. Se encuentra en el Evangelio y debe ser sembrado en lo profundo de nuestras almas. Si tan solo prestáramos atención a lo que dice el Espíritu. Mi oración para cada uno de nosotros en este momento es que en medio del sufrimiento desarrollemos la disciplina de ignorar los pensamientos informados por la depresión, la ansiedad y la autocompasión para prestarle atención a lo que el Espíritu Santo tiene que decirnos. Esa es la única forma en la que seremos transformados y Jesús será formado en cada uno de nosotros, aún en medio del sufrimiento. Después de todo, no se trata de eso. ¿Será que Jesús en Apocalipsis 3 está llamando a la iglesia en la Odisea y a nosotros para hacer la transición de una espiritualidad tibia que presta atención a las circunstancias negativas a una espiritualidad encendida por el fuego del Espíritu? Que se refugia en lo que dice Jesús en el Evangelio y lo aplica a su mundo interior. ¿Qué tal si Jesús escogió esta temporada para que sirviera como el proceso de purificación de mi fe, corrección y disciplina? ¿Qué nota estoy sacando en ese examen? Fíjense que Jesús no está tan interesado en el resultado final. Él está eternamente interesado en nuestra obediencia. Y eso incluye escuchar la voz de Jesús, seguirle y confirmar que Jesús te está hablando. Y también escuchar la voz de nuestros pensamientos internos, maquillarlos como si fueran de Jesús y pasar por la experiencia decepcionante, pero a la misma vez iluminadora, de decir, Jesús no estaba ahí. Y lo que une cada una de las dos cosas es la obediencia. Es la confianza en Dios. Y hay una promesa hermosa para aquellos que confían en Dios. La palabra dice que todas las cosas obran para bien. Los aciertos y los desaciertos. Las palabras inspiradas por el Espíritu Santo
los arranques de coraje y de tristeza también. Todo obra para bien para aquellos que confiamos en Dios. El pensamiento uno es: la disciplina es un acto de amor, no de castigo. La dos es que tiene el objetivo de que Jesús sea formado en nosotros. Y la tercera y última, la disciplina de Jesús es para nuestro bien y para su gloria. La disciplina de Jesús es para nuestro bien y para su gloria. Y ambas son muy importantes a la hora de aceptar la corrección y la disciplina de Jesús. Porque por lo general respondemos a las situaciones incómodas y a las situaciones adversas contestando a las siguientes preguntas. Esto es lo que normalmente viene a nuestra mente. ¿Cómo me afecta esto? ¿Y qué es lo mejor para mí? ¿Cómo me afecta esto? ¿Y qué es lo más conveniente? ¿Qué es lo más fácil? ¿Qué es lo menos doloroso? Eso es lo que por lo general llega a nuestra mente. Sin embargo, en este proceso largo y doloroso, donde Jesús ha purificado mi fe, me ha corregido y me ha disciplinado, he aprendido a contestar usando la primera pregunta, pero cambiando la segunda por esta. ¿Cómo me afecta esto? ¿Cómo Jesús es glorificado? Porque su disciplina es tanto para mi bien como para su gloria. Como resultado, he aprendido a responder con honestidad y expresar cómo todo esto me afecta. No se trata de ignorar las circunstancias. Hay que reconocer cómo me afecta, pero al mismo tiempo he aprendido a responder buscando apuntar a Jesús con todo lo que soy y todo lo que hago, aún en medio de las circunstancias difíciles. Y estoy seguro de la posibilidad de fallar en cumplir con las expectativas de los demás. Pero proponte algo. Preocúpate menos por cumplir con las expectativas de los demás y preocúpate más por cumplir con las expectativas de Dios. Hoy les compartí un poco de mi proceso de corrección y disciplina y es muy probable que hayan personas aquí que comparten parte o quizás ese proceso completo conmigo. Pero al mismo tiempo deben haber personas pasando sus propios procesos de purificación de fe. Quizás hoy se han dado cuenta que Jesús los está corrigiendo y que Jesús los está disciplinando y lo está haciendo con amor. Y si ese es tu caso, quisiera leer esta oración que encontré del pastor Randy Smith. Él escribió un sermón que se llama, titulado Cuando Dios parece estar distante. Y escribió esta oración que me gustaría leérsela. Oh Señor, no me des lo que merezco, sino dame lo que necesito. No me quites la disciplina, sino disciplíname con bondad y gracia. Que la vara no sea una espada, sino la mano severa de un Padre amoroso que quiere apartarme de mis caminos rebeldes y hacerme más semejante a ti. No te traigo nada de mi bondad, sino que suplico en nombre de mi pequeñez. Quiero la bendición de tu reprimenda, pero temo las olas de tu ira. Sin embargo, confío en ti como Padre. Por favor, corrígeme, cámbiame y restaura nuestra relación. Eso me lleva a la cita central y la última cita de este mensaje y de esta serie. Estar dispuestos y disponibles a recibir la corrección y disciplina de Jesús es el primer paso para hacer la transición de ignorar a escuchar y entender al Espíritu.
Cuán disponibles estemos para recibir la corrección y la disciplina de Jesús va a determinar en gran manera nuestra capacidad de prestarle atención a la voz de Jesús. Y nuestra capacidad de prestarle atención a la voz de Jesús en gran manera va a determinar cuán clara es la idea de la voluntad buena, agradable y perfecta que Dios tiene para mí. Estar dispuestos y disponibles a recibir la corrección y disciplina de Jesús es el primer paso para hacer la transición de ignorar a escuchar y entender el Espíritu. Y ahora me gustaría que tengamos un momento de respuesta y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Yo voy a leer el Salmo 6. Ustedes van a inclinar su rostro y van a escuchar las palabras del Salmo 6. Y van a pedirle al Espíritu Santo que ilumine lo que yo voy a estar hablando, que es una oración. Salmo 6 es una oración. Y que hable a la situación particular que estás pasando. Lo voy a leer 2 veces. Salmo 6 en la Nueva Traducción Viviente dice de la siguiente manera: que esta sea nuestra oración. Oh Señor, no me reprendas en tu enojo ni me disciplines en tu ira. Ten compasión de mí, Señor, porque soy débil. Sáname, Señor, porque mis huesos agonizan. Mi corazón está angustiado. ¿Cuánto falta, oh Señor, para que me restaures? Vuelve, oh Señor, y rescátame. Por tu amor inagotable, sálvame. Pues los muertos no se acuerdan de ti. ¿Quién puede alabarte desde la tumba? Estoy agotado de tanto llorar. Toda la noche inundo mi cama con llanto. La empapo con mis lágrimas. El dolor me nubla la vista. Tengo los ojos gastados a causa de todos mis enemigos. Váyanse, todos ustedes que hacen el mal, porque el Señor ha oído mi llanto. El Señor ha escuchado mi ruego. El Señor responderá a mi oración. Que todos mis enemigos sean deshonrados y aterrorizados. Que retrocedan de golpes y avergonzados. Oh Señor, no nos reprendas en tu enojo, ni nos disciplines en tu ira. Ten compasión de nosotros, Señor, porque somos débiles. Sánanos, Señor, porque nuestros huesos agonizan. Nuestros corazones están angustiados. ¿Cuánto falta, oh Señor, para que nos restaures? Vuelve, oh Señor, y rescátanos por tu amor inagotable. Sálvanos. Pues los muertos no se acuerdan de ti. ¿Quién puede alabarte desde la tumba? Muchos de nosotros estamos agotados de tanto llorar. Toda la noche inundamos nuestras camas de llanto, las empapamos con nuestras lágrimas. El dolor es tanto que ha nublado nuestras vistas. Tenemos los ojos gastados a causa de todos nuestros enemigos. Váyanse todos ustedes que hacen el mal, porque el Señor ha oído nuestro llanto. El Señor ha escuchado nuestro ruego y el Señor responderá nuestra oración. El Señor responderá nuestra oración y todos nuestros enemigos serán deshonrados y aterrorizados y retrocederán de golpe avergonzados.
Yo no sé si alguno de nosotros nos encontramos pasando por un proceso difícil de purificación de nuestra fe. Quiero animarte a que no resistas lo que el Señor ha preparado, aún en medio delante de tus enemigos, aún en medio delante de tus angustiadores. Él ha servido a la mesa y desea que nos alimentemos de lo que Él tiene. Así que tómate un momento en silencio para quietar tu alma y decir, estaré quieto y conoceré que tú eres Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por tu voz como silbido apacible. Anhelamos esas aguas de reposo que tú tienes preparadas para nosotros. Y confiamos que en algún momento esta temporada difícil pasará y tendremos ese anhelado momento de descansar en tu presencia, confiados en que tú eres un buen padre, eres el buen pastor y nada ni nadie nos sacará de tu mano. En el nombre de Jesús. Amén.